Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos en este camino de iniciación cristiana estudiando tú y yo el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya vamos a la altura del numeral 286. El tema de hoy, acercamiento a la obra de la creación. El Catecismo nos plantea entonces un acercamiento, un estudio más profundo de la obra de la creación. Y es a eso a lo que los invito en el día de hoy. Bienvenidos. Viene en nuestra ayuda la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículos del 1 al 3. La pericopa dice: la fe de los antiguos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron probados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó el mundo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué descripción tan profunda que nos hace este fragmento de la carta a los Hebreos sobre la creación. Por fe sabemos que Dios formó el mundo mediante su palabra. Y eso sí que lo podemos comprobar fácilmente en el primer capítulo del Génesis. Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Y cosas que no veíamos, porque no existían, ahora las podemos ver, porque Dios formó todo absolutamente de la nada. Nosotros conocemos las calidades artísticas de Miguel Ángel, por ejemplo, por sus obras, aunque ninguno de nosotros conoció personalmente a Miguel Ángel. Podemos ver la calidad de su obra artística expuesta en tantos lugares y poder deducir la creatividad que tenía este artista al ver sus esculturas, sus pinturas. De la misma manera, al Creador, a Dios Padre Creador, lo podemos conocer por sus obras. La existencia de Dios Creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, a la inteligencia que Él ha puesto en nosotros. Con esa inteligencia entonces escudriñamos sus obras y podemos darnos cuenta de la potencia creadora de Dios. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error, es decir, porque nosotros nos apresuramos a dar nuestras propias opiniones y conclusiones. No somos tan contemplativos, mis hermanos, y eso es un gran mal que nos afecta a nosotros mismos. Por eso, la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de la verdad. Como lo leíamos en la carta a los Hebreos, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve salió de lo que no se ve. Esto nos lo recuerda el numeral 286 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se nos habla aquí de la importancia de conocer la verdad acerca de la creación. Y yo, mis hermanos, les sugiero nuevamente que tenemos que ser más contemplativos. No nos apresuremos a dar nuestra opinión. Seamos capaces de contemplar a Dios. Y entonces ese conocimiento será más fiel con la realidad. Dios
revela al hombre todo aquello que le es saludable, es decir, todo aquello que nos da la salvación. Y eso se logra al conocer más de cerca la creación. Más allá del conocimiento natural del hombre respecto del Creador, Dios reveló progresivamente, por ejemplo, a Israel el misterio de la creación. Dios se va mostrando no de golpe, sino progresivamente. Y en la medida en que tú y yo somos contemplativos, Dios nos va llevando a una profundidad mayor en su conocimiento. Y esto pues redunda en nuestro propio beneficio. Porque para un cristiano es importante entender la verdad de la creación. ¿Para qué? Para no creer y para no caer en la tentación de los mitos, de las fábulas, de los cuentos que terminarían desafortunadamente desviándonos del camino del reino de los cielos. Es importante entonces acercarnos a Dios con un corazón humilde a su creación y poder contemplar con el alma, con el espíritu que Él mismo ha puesto en nuestro interior, todas sus obras y darle gracias por ellas y disfrutar de ellas. Esto nos ayuda a amarlo mejor. Entre más nos compenetremos con Dios, con su creación y le demos gracias por ella, nos configuramos mejor a cumplir el primer mandamiento, a amar a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros nos arriesgamos a eso, mis hermanos, Dios responde con toda su potencia creadora y con su amor infinito y nos va a llenar el corazón de verdadero sentido. Nos va a dar un sentido a nuestra vida y es un sentido que no solo nos salvará a nosotros, sino que nos ayudará a poder colaborar en la obra de la salvación de todos los demás hermanos. Contemplemos pues cómo es que Dios se revela progresivamente. Detrás de esto hay toda una pedagogía. Si nos damos cuenta, primero elige a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Luego hace salir a Israel de Egipto y de la esclavitud del faraón y lo lleva al desierto, aparentemente a un lugar donde no hay nada, aparentemente a un lugar donde el pueblo está condenado simplemente a la muerte. Pero no es así. Dios justamente nos lleva al desierto de nuestras propias vidas y allí se nos muestra como aquel a quien le pertenecemos, a quien le pertenecen todos los pueblos de la tierra. Él es el único que hizo el cielo y la tierra y eso es algo que nos debe quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, para dejar de pensar cosas que no son. Vuelvo y digo, para no terminar creyendo en mitos y en fábulas. En esta pedagogía progresiva de Dios con nosotros, la revelación de la creación y la revelación de la alianza van unidas para nuestra propia formación. La revelación de la creación es inseparable de la revelación de la alianza del Dios único con su pueblo. Hay esa unión. Entonces Dios crea un pueblo y forma una alianza entre Él y su pueblo. Una llave que une las dos cosas. Al hombre con su Dios, a la criatura con su Creador. La creación se revela entonces como el primer paso que precede a esa alianza con Dios. Esta alianza es entonces como el primero y el universal testimonio del amor todopoderoso de Dios.
aquel que nos da el ser, nos da entonces la posibilidad de unirnos a Él. Esta alianza de amor de Dios con su pueblo, con sus criaturas, es el testimonio del amor de Dios. Es la forma como Dios nos demuestra que somos importantes para Él. Por eso, la verdad de la creación se expresa con vigor cada vez más creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Todo esto nos sirve para profundizar en la alianza con Dios. Es hacernos caer en cuenta, oye hermano, Dios tiene una alianza con nosotros. Dios quiere establecer una relación padre-hijo con cada uno de nosotros. Yo no me puedo hacer el indiferente frente a esta realidad, a esta exigencia que Dios me hace cada día. Oye, acuérdate, tú eres mi hijo. Yo estoy pendiente de ti cada día, en cada paso de tu vida. Entonces, no vivamos como si Dios no existiera. ¿Listo? No nos amoldemos a nuestros pecados y a nuestros caprichos, porque esto lo que hace es que nos alejemos de la alianza, que ignoremos la alianza, que ignoremos los términos de la alianza con Dios y que simplemente vivamos como los animales que se despiertan y no se acuerdan de Dios, se acuestan y siguen sin acordarse de Dios y no les hace falta. No, nosotros, mis hermanos, vivimos de Dios y por lo tanto debemos estar pendientes de esa alianza de amor que es nuestra salvación. Es así que el catecismo de la Iglesia Católica nos invita a volver a retomar esos 3 primeros capítulos del Génesis, pues porque ellos ocupan un lugar único en toda la Sagrada Escritura. Literalmente pueden tener diferentes fuentes y expresan en un lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen, de su fin en Dios, del orden de Dios, de su bondad y la vocación del hombre, el llamado que Dios nos hace a ser sus hijos. Unos hijos que son obedientes, unos hijos que están prestos a cumplir su santa voluntad. La causa de nuestra perdición, la causa de nuestra desgracia y nuestro sufrimiento en esta vida, la encontramos en el capítulo 3 del Génesis, en el que se nos narra el drama de la caída del hombre en el pecado, pero también la esperanza de la salvación en Cristo. Recordemos particularmente ese versículo 15, donde se habla de que Dios pondrá enemistad entre el demonio y la mujer, que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza del maligno. Ahí está la esperanza de nuestra salvación, pero va a tener que transcurrir mucho tiempo para que esta profecía se haga realidad en Jesucristo. Y la ventaja tuya y mía, mis hermanos, es que ya vivimos esta realidad. Jesús ya murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, y nos ha reconciliado con el Padre Celestial, y podemos confiadamente morir en sus brazos e ir al cielo. Pero hay que esforzarnos en esa tarea, hay que esforzarnos para que podamos cumplir ese gran sueño de vivir eternamente junto a Dios. La invitación, por tanto, del Catecismo es hacer una lectura de estos 3 primeros capítulos del Génesis a la luz
de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que toda la Escritura es una sola unidad y en el contexto de la tradición viva de la Iglesia, las palabras del Génesis son la fuente principal de la catequesis acerca de los misterios, de todos los misterios que tienen que ver con el comienzo. Todo empieza por el principio y es por eso que debemos volver una y otra vez con una lectura orante y meditada, una lección divina bien hecha sobre estos 3 primeros capítulos del libro del Génesis, donde encontramos que Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a todas sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, en su bondad y en su belleza. Es decir, que podamos ir a vivir eternamente con Él en el cielo. Esta es la invitación del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 319. Mis hermanos, muchas gracias por estudiar con nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica. Comparte con aquellos que sabes que lo necesitan. Mira cuánta gente se va de la Iglesia sin ni siquiera haber conocido todas estas cosas. Tú puedes preguntarle a un protestante, bueno, ¿con cuál punto del Catecismo de la Iglesia Católica no estuviste de acuerdo para retirarte de la Iglesia Católica? Y no vas a saber responder. ¿Por qué? La razón es que nunca estudiaron el catecismo. Entonces, que no nos pase, mis hermanos. Tú y yo estamos aquí estudiando juiciosamente el catecismo. No te quedes tú solo con ese conocimiento. Compártelo. Yo sé que no tenemos tiempo de sentarnos a leer, pero al menos pon este video y vas haciendo tus cosas diariamente y vas aprendiendo con nosotros a conocer este maravilloso medio de salvación. Gracias, mis hermanos, por vernos. Comparte, nuevamente te insisto, este video y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.